Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y como siempre estamos aquí cada semana, mi querido Albornoz y yo, para traerles lo mejor de la historia, anécdotas, chistes, cosas curiosas, hechos insólitos y demás. Y este programa lo vamos a dedicar a los presidentes de México. Sí, así como lo oyen. Desde luego incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo creo que de inicio podríamos decir que en 202 años de república, yo creo que podríamos decir que casi todos los presidentes han sido muy mediocres y han estado por debajo de las expectativas del país. Pero acompáñenme para averiguar este tipo de cosas. Por cierto, he de confesar aquí con ustedes, al fin es poca gente la que nos escucha. No lo vayan a repetir. Pero yo, cuando estaba en la universidad, mi mayor aspiración no era ser abogado, médico, arquitecto, sino yo quería ser presidente. Afortunadamente la historia me jaló y el destino también, y hoy soy muy feliz desde la historia. Se me fue la presidencia, ya no la buscaría, de una vez les advierto, renuncio a cualquier ambición personal, pero no por eso voy a dejar de joder a la historia y a los presidentes. Así que acompañémonos y acompáñennos en esta ocasión. Acuérdense, nada más de inicio, siempre la pregunta capciosa: ¿quién fue el primer gobernante de México después de la independencia? No fue Guadalupe Victoria, fue Agustín de Iturbide. Recuerden que nuestra primera forma de gobierno fue una monarquía constitucional moderada, lo que daba cabida a que gobernara un emperador. Por eso ahí no hay pecado de Iturbide, por más que lo quieran mandar al infierno. Era lo normal, eso fue lo que se firmó en la independencia, eso fue lo que firmó el ejército trigarante, eso fueron los acuerdos, y por eso tuvimos primero un emperador, que fue Iturbide, y luego falló, y entonces de un día para otro, en 1824, nos hicimos republicanos, y ahí sí, el primer presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos fue Guadalupe Victoria. Pues así la numeralia de inicio para que tomen nota. En 202 años que llevamos de república, hemos tenido 97 presidentes y una presidenta. Más o menos así sería la distribución. De 1824 a 1855 tuvimos 47 presidentes. Imagínense, en 31 años 47 presidentes. Había de un día, había de una semana, había de 2-3 meses. Dependía a gusto del cliente. Fue la época de los golpes de Estado, en esa primera mitad del siglo XIX. 47 presidentes en 31 años. Luego estuvo un poquito más tranquilo. De 1855 a 1877. Ahí solamente hubo 17 presidentes y nos ensartan a un emperador. ¿Cómo la ven? Y de Porfirio Díaz, o sea 1877 a la fecha, o sea 2026, hemos tenido 34. Más o menos así se distribuyen. Claro, me podrán decir que hubo momentos en que hubo 2 y hasta 3 presidentes, hubo uno por los conservadores y otro por los liberales en la guerra de reforma, también en la revolución hubo varios. Sí, pero más o menos siguiendo los periodos constitucionales o presidencias interinas y demás, podríamos decir que hemos tenido 98 presidentes, incluyendo a la presidenta, pero en 202 años. O sea, fíjense que estamos fritos. Por ahí empezar. Un segundo dato. La vicepresidencia. La vicepresidencia ya no existe. Cuando se funda la República y se establece la Constitución de 1824, como era una copia de la gringa, prácticamente, ahí se estableció que hubiera la figura del vicepresidente.
Entonces tuvimos vicepresidente de 1824 a 1857. Pero fue un completo desastre porque el vicepresidente no era el que acompañaba en la fórmula al ganador de la elección presidencial, sino era generalmente el que sacaba el segundo lugar en la votación. Entonces imagínense, en ese 1824 que hubiera estado Calderón y López Obrador, imagínense el presidente Felipe Calderón y el vicepresidente López Obrador. Así se las pongo. Fue un desgarriate. Entonces, en la Constitución de 1857 dijeron, no, ya no manchen con las grillas, ya estamos hartos, y desapareció la figura del vicepresidente. Y entonces, ¿quién sustituía al presidente en caso de ausencia? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual también fue de pronto un nido de grillos y grillas. Porfirio Díaz en 1904 dice no, sobre todo porque se estaba haciendo viejo, sí necesito un vicepresidente, y modificó la Constitución, y en 1904 volvimos a tener vicepresidente. Por eso Ramón Corral fue el vicepresidente de Porfirio Díaz, o Pino Suárez el de Francisco I. Madero. Pero con el desgarriate del golpe de Estado, la revolución y todo, ya en la Constitución de 1917 desapareció la figura del vicepresidente y también desapareció el artículo que decía que en caso de que faltara el presidente, asumiría el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ya no es. Ahora todo es un mecanismo establecido en la Constitución, se convoca al Congreso, mientras tanto el secretario de Gobernación gobierna, pero el Congreso tiene que elegir. Búsquenlo, es bastante simple, pero hoy vamos a hablar más de presidentes. Tiempo en el poder. Uno siempre piensa que Porfirio Díaz fue el que más duró, y sí, para la República sí, o al menos desde el México independiente, pero como a nosotros nos gusta pensar, y hoy en día está tan de moda el proindigenismo, yo incluiría, por ejemplo, a los tlatoanis tanto de Texcoco, por ejemplo, o de Tenochtitlán, y entonces, así jugando con eso, el gobernante desde la época prehispánica y hasta la fecha que más tiempo duró en el poder fue Netzahualcóyotl, con 42 años gobernando Texcoco, imagínense. Luego vendría Porfirio Díaz, con 31 años en el poder, divididos en 8 periodos. Tuvo 7 reelecciones. Le seguiría otro prehispánico, venga Moctezuma I, Moctezuma Ilhuicamina, con 29 años en el poder, a mediados del siglo XV. Luego seguiría otro indígena, pero este sí republicano, Benito Juárez, con 5 periodos, 14 años ininterrumpidos. Fíjense, Santana se sentó varias veces en la silla presidencial, pero si sumamos todo, la ocupó solo un sexenio. Nada más que varias veces entre 1833 y 1855, y él era el que quitaba, ponía, subía, bajaba, saltaba. Fue la era de Santana ese periodo. Y el que menos tiempo, lo seguimos sabiendo, fue Pedro Lascurain, que duró 45 minutos. Fue el que recibió la renuncia de Madero. Como ya no había secretarios, ni nadie, ni vicepresidente, la Constitución decía que el secretario de Relaciones tendría que ser presidente ante la ausencia de todas las figuras anteriores. Y entonces Lascurain tomó el poder, protestó y nombró a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Y luego renunció, y fue así como Victoriano Huerta asumió el poder. No le alcanzó en esos 45 minutos ni para robar, ni para su pensión del bienestar, ni para jubilarse, ni para nada. Así que de Netzahualcóyotl, 42 años, Texcoco, estamos hablando también siglo XV, a Lascurain, 1913, 45 minutos, el 19 de febrero. Vamos a las edades. Todos saben que el más joven de los presidentes que ha tenido México fue Miguel Miramón, general conservador. Llegó a la presidencia a los 27 años. Quienes no reconocen a los conservadores, pues obviamente no fue Miramón. Pero digamos, olvidémonos aquí de las rencillas actuales. Es la historia, ya pasó, es el más joven. También hay que decir, fue el primer, presidente que nació ya dentro del periodo del México independiente. Es decir, después de 1821. Entonces, Miguel Miramón, 27 años.
El de mayor edad al ocupar el poder, quitando a Porfirio Díaz, porque pues, obviamente sabemos que dejó el poder más o menos de 81 años, quitémoslo a él porque obviamente por la reelección pues, fue presidente muy longevo. Pero el mayor en periodos normales, ya fuera un cuatrienio o sexenio, fíjense que el de mayor edad al asumir el poder fue López Obrador, con 65 años. Le seguía Adolfo Ruiz Cortines, de 62. Y fíjense, 62, yo estoy por llegar a los 62 y para nada soy un viejito, estoy vigoroso, fuerte, como un toro, como un semental. Pues a él le bromeaban de su edad cuando iba a llegar a la presidencia en 1952 y él siempre respondía: me quieren para presidente, no para semental. Y con eso callaba a todos. El que sigue en edad, Victoriano Huerta, 59 años, fíjense. Todos se veían desde luego más acabadones y no se diga Carranza. Quizá ustedes hubieran dicho, ¿Venustiano Carranza era el más grande? Pues no. Él tenía 58 años cuando asumió el poder. Ya propiamente podemos hablar de más o menos 1917, aunque desde 1913, cuando se levanta contra Victoriano Huerta, él dijo: yo soy el mero mero, yo soy el presidente y solo me lo van a ratificar cuando ganemos. Autoproclamados. Aquí en México uno pensaría que fue López Obrador, allá en el 2006, cuando decidió no aceptar la derrota, porque no hubo fraude electoral, está más que demostrado, aunque la 4T hizo el fraude del fraude. Pero lo cierto es que le ganaron por una nariz y por burro, porque no se presentó a los debates presidenciales, porque ya estaba muy seguro y se confió, pues la soberbia que lo acompañaba. Entonces, uno cree que, se atrevió a mucho, es el primer candidato que se autoproclama presidente de la República, incluso hizo su toma de posesión ahí toda chafa en el Zócalo, acuérdense de todo eso. Pues bien, resulta que AMLO no fue el primer autoproclamado de la historia. Y yo aquí me acuerdo de otros dos, que muy claramente lo dijeron en sus planes políticos. Uno fue Francisco I. Madero. En el plan de San Luis, él se autoproclama el presidente y desde luego dice que al triunfar convocará elecciones con las cuales lo ratificaron, pero en el plan de San Luis, antes de ganar la revolución, se autoproclamó presidente de México. Y el otro que también se autoproclamó fue José Vasconcelos, sí, el creador de la Secretaría de Educación Pública, el que también nos dejó el lema de la Universidad Nacional, el de por mi raza hablará el espíritu. El que favoreció a los muralistas para que pintaran escuelas, colegios, conventos e iglesias entre 1920 y 1924. José Vasconcelos, si no lo saben, fue candidato a la presidencia en 1929 y ¡tarán! Perdió en el primer fraude del partido oficial que hizo, el PNR. Le ganó, de hecho le ganó un ilustre desconocido, Pascual Ortiz Rubio, y Vasconcelos entonces proclamó el plan de Guaymas, otro de esos planes para levantarse en armas, desconociendo las elecciones y demás, y se autoproclamó presidente de México. Seguramente habrá varios otros, pero creo que esos son los más sobresalientes para este fugaz recorrido por los presidentes de México. La Virgencita de Guadalupe, nos quiere mucho. No se nos hace que se nos mueran los presidentes en funciones, les da muy buena salud. Sí merecíamos como pueblo que de pronto uno que otro se hubiera muerto en el camino por el daño que hacían, pero resulta que son muy pocos, muy pocos los que han muerto en funciones. De muerte natural, el general Miguel Barragán, que seguramente ustedes dirán, lo conocen en su casa y le hablan de tú, porque casi nadie sabe de él. Él gobernó cuando estaba empezando la guerra contra Texas, era presidente de estos que dejaba Santana cuando se iba del poder, y Miguel Barragán muere en 1836 de causas naturales. Luego va a morir Benito Juárez en 1872, sabemos que muere en Palacio Nacional, porque ahí se fue a vivir después de la muerte de Margarita, su esposa, y también de una angina de pecho. Luego, asesinado en funciones, Venustiano Carranza en 1920. Y párenle de contar. Seguramente todos aquí, no, ¿cómo te equivocaste, Rosas? No es posible. A ver, no me equivoqué, ya sé que no incluía a Madero. Todo el mundo diría, pero es que el presidente Madero,
sí y no. Francisco I. Madero, el día que fue asesinado, o sea, el 22 de febrero de 1913, ya no era presidente. Había renunciado a la presidencia, como mandan los requisitos de la Constitución, el día 19 de febrero. Obviamente hay quienes dicen, no, pero es que lo obligaron a firmar. El punto es que él firmó. Si lo engañaron o no, ese es otro asunto. Digamos, de acuerdo a la ley, él firmó y su renuncia, así como la del vicepresidente Pino Suárez, se presentó ante el Congreso y el Congreso la aceptó. Por eso, para que no se den de topes contra un nopal, si quieren incluirlo en los presidentes muertos en funciones, metan a Madero. Yo no lo metería. Pero eso es mi piquismiquis histórica, digamos. También la Virgencita de Guadalupe nos ha cuidado mucho a nuestros presidentes. Atentados presidenciales, muy pocos. Por ejemplo, Porfirio Díaz en 1897, durante las fiestas de la Independencia, se le acerca un tipo que yo creo que estaba borracho, porque si realmente lo hubieran querido matar, pues no te lanzas, sales de la multitud, llegas con una piedra y le pegas en la cabeza. Sacas una pistola, sacas tu puñal, pero no. Arnulfo Arroyo se le acerca, le pega una pedrada, sí lo saca de balance, agarran a Arnulfo Arroyo y ¿qué sucedió? Pues lo llevan a los separos y curiosamente se murió de causas, comillas, naturales, un par de noches después. Ese fue el primer presidente con un atentado directo. Luego, Obregón. Ahí sí le tocó bailar con la más fea. Pero él tuvo como 6 o 7 atentados durante la campaña electoral y ya siendo presidente electo. Nada más que el bueno, el que sí acabó con su vida, y es el único que tuvo éxito de los atentados presidenciales en la historia de México. Su asesinato el 17 de julio de 1928 es el único que ha sido un exitazo. Por lo demás, todos han sobrevivido o sobrevivieron. Entonces, recuerden, Obregón sí bailó con la más fea junto con León Toral y se fue al otro barrio. Después de Obregón, le tocó a Pascual Ortiz Rubio, que fue el primer presidente electo después del asesinato de Obregón, y a él iba llegando el día de su toma de posesión, 5 de febrero de 1930, llega al palacio, ahí se le acerca a su coche antes de entrar al palacio y le disparan a quemarropa. Nada más que la bala le entró por una mejilla, le salió por la otra y la libró. De todas maneras, fue bastante gris. Y sobrevivió desde luego, pero con mucho miedo. Otro presidente, Manuel Ávila Camacho, 1944. Se sube un elevador, si no mal recuerdo, en el Palacio Nacional. Se sube con él un oficial, se apellidaba de la Lama y Rojas, saca su pistola y le dispara a quemarropa, pero no sabía que nuestro querido presidente caballero, como le llamaban a Manuel Ávila Camacho, llevaba chaleco antibalas. Obviamente agarran a de la Lama y Rojas y, de hecho, en el exilio vivió dando clases de canto. A Obregón le encantaban los toros y se iba junto con Calles a la plaza El Toreo para ver a los mejores matadores de la época. Ellos también eran matadores, pero de hombres, no de toros. Abelardo L. Rodríguez, el béisbol y el tráfico de alcohol a Estados Unidos en la época de la prohibición. Manuel Ávila Camacho, los caballos, y gracias a él se construyó el Hipódromo de las Américas. López Mateos, el automovilismo y los autos. Se mandó a hacer un Maserati personalizado y dicen que cerraban el viaducto para que saliera a correr en las noches. Pero también, gracias a él, hoy tenemos nuestro autódromo de los hermanos Rodríguez o el autódromo de la Ciudad de México, que nos permite ir a ver la Fórmula 1 y otras categorías año con año. Adolfo Ruiz Cortines le encantaba el dominó y el danzón. Díaz Ordaz, aunque parezca una paradoja, le gustaban los rompecabezas, pero también romper cabezas, si bien lo recuerdan. José López Portillo le gustaba la cámara, así que si tenía que jugar tenis, jugaba tenis. Si tenía que boxear, boxeaba. Si tenía que agarrar un florete para un poco de esgrima, también lo hacía. Él era la ajonjolí de todos los moles. Salinas, su afición, remover gobernadores. Junto con Cárdenas, ha sido el presidente que más gobernadores removió en su periodo de gobierno. Las acciones del gobierno de la República se enmarcan en la Constitución.
se aplicará estrictamente la ley. Felipe Calderón dice que de niño le gustaba jugar a la guerra. No sé por qué, vayan ustedes a saber. Y dicen que a Enrique Peña Nieto le gustaba hacer memes. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí agregaría a López Obrador, también fanático del béisbol. Acuérdense que él hizo famoso el verbo macanear cuando, según él, no tenía mucho que hacer, lo cual me extraña para un presidente, pues se iba a macanear un rato. Ahora vámonos a algunas anécdotas de los presidentes. 2 presidentes espiritistas, Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles. Nada más que Calles se acercó al espiritismo después de ser presidente e incluso después de haber sido el jefe máximo de la revolución, ya en los últimos 2 o 3 años de su vida, entre 1942 y 45. Miguel Barragán, el desconocido, el que ya les había dicho que gobernó en 1836 y que murió en funciones, fíjense, para el anecdotario, pidió como última voluntad que su cuerpo lo hicieran pedazos y cada una de las partes la llevaran a lugares que habían sido importantes en su vida. ¿Qué tal, Otro macabrón, o más bien macabro, presidente Anastasio Bustamante, me parece que fue 3 veces presidente, de estos de la primera mitad del siglo XIX. Su admiración por Iturbide fue tan grande que pidió que al morir le sacaran su corazón y lo pusieran en cualquier lugar donde estuviera Iturbide. Y en efecto, hoy descansa, los restos de Iturbide están en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México, y abajo de los restos de Iturbide hay una pequeña urna con el corazón de Anastasio Bustamante. Se puede ver ya deshidratado, pero pues eran muy amiguis, queremos suponer. Un presidente que destacó porque tenía mamitis, Ignacio Comonfort, y de hecho le hizo caso a su mamá para desconocer la Constitución de 1857, con lo cual inició la Guerra de Reforma. Anécdota. Cuando Calles llega al poder en 1924, obviamente sustituye a Álvaro Obregón, y lo primero que hace Calles fue cancelar el grupo de mariachis que pagaba la presidencia de la República, porque a Obregón le gustaba llevar gallo y tener a sus mariachis y cantar y organizar el karaoke en Palacio Nacional. Así que Calles le canceló el contrato al grupo de mariachis de Obregón. Luego, por ejemplo, Echeverría, vámonos hasta 1970. Como anécdota, nos heredó la horripilante cabeza de Juárez. Luego, además, mexicanizó Los Pinos. Puso equipales, ya no daban vinos extranjeros, ni ron, ni cosas así, sino aguas de chía, horchata y jamaica, menú mexicano. Siempre les gustaba llevar a las giras a algunas mujeres que echaran tortilla para demostrar nuestra cultura, y regalaba xoloscuincles en las giras. Y Echeverría llegó a comparar a la viuda de Salvador Allende de Chile como una nueva Margarita Maza de Juárez por todo lo que había sucedido con el golpe de Estado de 1973. Anécdota. José López Portillo en 1979 estaba muy feliz porque iba a venir el Papa. De hecho, el presidente lo había invitado. Su secretario de Gobernación, si no mal recuerdo, era Reyes Heroles. Y le dijo: señor presidente, usted está violando la Constitución porque no tenemos relaciones oficiales con el Vaticano. Pues López Portillo, que sabía quién era, dijo: pues yo pago la multa, ¿cómo la ve? Y ya, nadie dijo nada más. Y una de las últimas anécdotas así absurdas, acuérdense que en 1995-96 ya había dejado el poder Salinas de Gortari, y que nos receta su huelga de hambre allá en Agualeguas, Nuevo León, porque decía que había una persecución contra él y sus hermanos de parte del gobierno de Zedillo, y lo vimos al pobrecito muerto de hambre porque dejó de comer como unos 38 minutos, cuando había dejado de que comieran los mexicanos con el error de diciembre, que es totalmente atribuible a él. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, aunque tendremos una segunda parte, no para la próxima semana, sino más adelante, porque hay mucho que decir de los presidentes. Rápidamente, los personajes históricos que han sido admirados por nuestros presidentes. Echeverría, Carranza y López Obrador adoraron a Juárez. Se sintieron Juárez e hicieron todo para emular a Juárez, aunque lo hicieron mal. José López Portillo admiraba nada más y nada menos
que a Quetzalcóatl, y no solamente lo admiraba, se sentía su reencarnación. Miguel de la Madrid y Felipe Calderón admiraron siempre a José María Morelos y Pavón. Carlos Salinas de Gortari a Zapata, aunque realmente lo curioso fue que los zapatistas en 1994 le pusieron su chinameca a Carlos Salinas y se levantaron en armas para acabar con el sueño neoliberal. Y finalmente Fox se dice que era maderista, pero yo creo que no tienen idea de quién fue Madero. Sin embargo, acuérdense de aquel pleito cuando quita un cuadro de Juárez y pone uno de Madero, y López Obrador puso el grito en el cielo, hizo berrinche, hizo tango, y fue uno de los primeros pleitos que tuvieron cuando él era jefe de gobierno y el presidente era Vicente Fox. Pero bueno, caras vemos, presidentes no sabemos. Este fue nuestro especial El Poder, la Silla Embrujada. Nos escuchamos la próxima semana con otras historias. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y yo soy Alejandro Rosas. Una producción de Dixo.